realmente quisiera compartir con ustedes en esta ocasión a uno de los más grandes y célebres autores que jamás ha tenido la Europa occidental de antaño. Es una de las más grandes islas de toda Europa y bueno, en extensión quizás ocupa el 9º lugar en el mundo, ya que también alberga una gran cantidad de habitantes, de personas. 67.3 millones de habitantes, de acuerdo a lo que se ha recopilado de las estadísticas hasta el año 2021, para ser exactos. Entonces, esta gran isla comprende o constituye 4 importantes naciones, que son Irlanda del Norte, Gales, Escocia y la famosa Inglaterra. De allí es de donde es oriundo este autor, esta nación que la conocemos con el nombre de Reino Unido o la Gran Bretaña. Este ciudadano nace en Belfast, Irlanda del Norte, un 29 de noviembre de 1898, casi a finales del siglo XIX, para incursionar en su carrera literaria de éxito a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Bueno, él es hijo de Florencia Augusta, que era a la vez hija de un sacerdote anglicano, y su esposo era abogado, Albert Lewis, padre legítimo del mencionado autor. A él le encantaba, le fascinaba la lectura, especialmente aquellas lecturas que contenían ficción, así como también fantasía. Ya hablando de su vida, una vez hecho ya hombre, realmente lo triste del autor es que por la influencia que tuvo de sus amigos filósofos de la era, de la región, optó por el ateísmo, el agnosticismo. Incursionó en este mundo de la novela, el mundo de la poesía, que es otro género literario, y también desarrolló crítica literaria, leer una obra y hacer una crítica literaria sobre la obra. Y más que todo, se convirtió en ensayista. ¿Ensayista de qué? De apologética de la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, C.S. Lewis es un escritor que escribió más de 30 obras, y en especial a mí me han gustado 5 de esas 30 obras. Entonces, yo quisiera más bien compartir con ustedes la primera obra que él escribió, que es Los espíritus encarcelados, Spirits in Bondage, como es la versión en inglés. Una segunda de esas 5 obras sería las Crónicas de Narnia. Una tercera obra sería Cartas del Diablo a su sobrino. Una cuarta obra, Genealogía Cósmica, ¿no? Y la quinta obra, que a mí al menos me ha gustado mucho, es el resultado de las transmisiones radiofónicas que él hacía en la ciudad de Oxford en 1943, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a manera de libro, que luego le dio el título de Mero Cristianismo. Una frase que a mí me motivó mucho. Él dice: si buscas la verdad, entonces tal vez al final vas a encontrar el consuelo o el confort. Pero si buscas el confort o el consuelo, a lo mejor nunca encontrarás ni la verdad ni aquel consuelo que tanto buscas. Entonces, viendo el mensaje de C.S. Lewis, pues él dice aquí que la tarea de los educadores modernos no es llevar a sus estudiantes a tratar de peinar la selva y podarla, sino más bien ver la manera de cómo podemos regar los desiertos existentes. Él se vuelve ateo por la muerte temprana de su madre. Para él, su madre era su razón de vivir, su razón principal de ser. Yo creo que para cualquiera, ¿no? ¿Sí? El efecto es que para él, una vez que esto pasa, se le acabó el universo. Se convirtió en un lugar frío y vacío, a más del vacío que dejó su madre. Entonces, él pudo ver en ese universo
en ese momento y dentro del mismo, quizás una serie de rondas de crímenes, de enfermedad, de soledad y de frío en la raza humana. Entonces, la pregunta de C.S. Lewis es: ¿en dónde está el amor del Creador? Se ha permitido esto. Por esa razón se volvió. Hay quizás el círculo de amistad que tuvo él en Oxford, ¿no? Hablamos de J.R.R. Tolkien. Este llega despuesito a ser el autor del Señor de los Anillos. Importantísimo. También tenemos la influencia de G.K. Chesterton, que es el famoso autor de El Hombre Eterno, ¿no? Que mayormente no da quizás mucha cabida a las emociones dentro de la mente de C.S. Lewis, como lo hace George MacDonald, ¿no? Que es uno de los amigos más influyentes de todo el círculo de esas tres personas. Para C.S. Lewis la vida era unidireccional. Bueno, y es lógico, ¿no? Porque la vida continúa y nunca se detiene y no hay retroceso en la vida. Sí, es cierto, es unidireccional, y yo creo que la filosofía, la razón tienen todo las de ganar aquí. Pero ¿en dónde está la bidireccionalidad de la vida? Cuando él se da cuenta de que en un punto donde él dudaba, ahí estaba la esencia. Entonces, cuando él empieza a ver que su Dios filosófico empezaba a flaquear, el Dios de la razón no era tan auténtico como el Dios que le empezó a hablar a él. Hasta que vino el punto, el momento culminante para decirle: sí, yo soy el Señor. Ahí es cuando él sucumbió ante la gracia de Dios, el sublime Dios intangible, que nosotros los cristianos, con toda razón, publicamos, promocionamos y predicamos. Es uno de los autores que después de la conversión de él sufrió mucho retraso, mucho rechazo a la vez, retraso y rechazo, ¿sí? De uno y de otro, especialmente de sus compañeros filósofos, de sus compañeros de racionalismo, ¿no? Entonces, pero él no se amilanó, él siguió adelante, produciendo y magnificando el nombre del nuevo Dios, único que encontró por pura gracia y misericordia, mi querido. Mi conclusión específica en esto es que al mirar la película de él por 4 veces, quizás al principio no la entendía, y al leer parte de su obra, las Crónicas de Narnia y Trilogía Cósmica, puedo darme cuenta que es una especie de una línea apologética. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? No tanto investigar, pero sí estudiar de manera racional e histórica los dogmas de las doctrinas de la fe cristiana. A todos aquellos que están sedientos, a todos aquellos que tienen duda, a todos aquellos que tienen algo dentro del corazón, que por mucho tiempo no lo han podido sacar, especialmente a aquellos que han perdido algo valioso, como su papá o su mamá o su hermano más querido, y que le están ahora mismo echando la culpa a Dios. Dios no es la culpa de nada de eso, porque eres aquel que fija el destino y lo hace de manera perfecta. Entonces, para esas personas está dedicado esto.